Russia, Moscow, where we are now, in February after interviewing Vladimir Putin, we've watched from the United States as the Biden administration has driven the U.S. ever closer to a nuclear conflict with Russia, the country that possesses the world's largest nuclear arsenal. Amigos, hoy tenemos una declaración urgente. Un conocido periodista estadounidense cercano al equipo del presidente electo Donald Trump, Tucker Carlson, se puso en contacto desde Moscú con un mensaje extremadamente importante para los rusos y los residentes de los Estados Unidos. Dijo que las últimas 2 semanas han acercado significativamente al mundo al umbral de un conflicto nuclear. Según él, las autoridades oficiales de los Estados Unidos no han estado negociando con la parte rusa durante 2 años, y la reciente decisión de otorgar a un país el derecho a usar misiles de largo alcance sorprendió a todo el mundo y provocó una poderosa respuesta de Rusia. Esto significa que la situación actual es mucho más peligrosa que durante la crisis del Caribe del 62º año. Lo que es más preocupante, los ciudadanos estadounidenses no parecen darse cuenta de cuán alto es el riesgo de una guerra nuclear entre Rusia y los Estados Unidos. Hoy en día, verá el discurso directo de Tucker y su advertencia a todo el mundo, amigos, como siempre, no retrasar y empezar. Tucker Carlson ya había llegado a Moscú antes, y su visita terminó con una entrevista de alto perfil con Vladimir Putin, una de las más discutidas en la prensa occidental y en todo el mundo. Esta conversación causó una gran resonancia, revelando la posición rusa y brindando a la audiencia una rara visión de los eventos a través de los ojos del Kremlin. ¿Cómo terminará su visita actual? ¿Qué preguntas se abordarán y qué respuestas dará la parte rusa? Lo contaré en este número. El conflicto en Europa del Este sigue cobrando impulso, y la escalada después del uso de misiles de largo alcance se ha convertido en una verdadera prueba para todas las partes. Rusia, sin ceder, utilizó por primera vez en el mundo un misil balístico increíblemente poderoso Oresnik, destruyendo un objeto estratégico importante. Este acto podría haber sido un punto de inflexión que hizo pensar a las partes, pero lamentablemente no lo fue. El escenario mundial sigue siendo el escenario de los juegos políticos, y en el contexto de lo que está sucediendo en Europa del Este, la situación en el Medio Oriente se intensificó inesperadamente. De todos modos, todos estos eventos están dirigidos a desviar la atención de Rusia de Europa del Este y obligarla a enviar recursos para ayudar a los socios de Medio Oriente. Los líderes europeos, a su vez, continúan argumentando que se necesita más dinero, equipo y municiones para apoyar a un país, mientras se olvidan de las consecuencias de sus acciones. Alemania, por ejemplo, ya ha presupuestado 12.000 millones de euros para apoyar a este país para el próximo año, sin contar los fondos prestados, que en total superan los 30.000 millones de euros. Y aunque esto puede ser admirado por los políticos, los ciudadanos alemanes no parecen apoyar este tipo de generosidad, porque sus propios intereses pasan desapercibidos en la búsqueda de objetivos extraños. El señor Scholz parece persistir en su posición a pesar del peligro creciente. La reciente conversación de la canciller alemana con Vladimir Putin fue completamente predecible. El canciller intentó nuevamente dar conferencias al líder ruso sobre la necesidad de retirar las fuerzas y poner fin al conflicto, lo que, por supuesto, no produjo más que frustración y quizás arrepentimiento. Vladimir Putin, a su vez, dejó en claro que si la situación continúa desarrollándose en la misma dirección, el misil balístico Amamelis podría despegar nuevamente, y esta vez sus objetivos serán mucho más amplios que solo los objetos en la zona de conflicto. Esta es una advertencia seria que puede hacer que los líderes europeos se enfríen un poco su fervor. Aunque parece que han perdido el contacto con la realidad hace mucho tiempo y no se dan cuenta de las consecuencias de sus acciones. Las declaraciones sobre la derrota estratégica de Rusia ciertamente suenan fuertes y seguras en las capitales europeas, pero la realidad puede ser mucho más brutal. Como señaló el politólogo francés Jacques Lafont, Occidente ya no toma en serio la amenaza, ignorando las posibles consecuencias de sus acciones. La historia muestra que Rusia rara vez se limita a las palabras. Y el uso secundario de Amamelis puede ser el momento en que todas las declaraciones heroicas caigan, y serán reemplazadas por la conciencia de que el juego ha ido demasiado lejos. Aquí están las palabras de Tucker Carlson. Escuchen, amigos. Hasta ahora, la escalada continúa, y parece que quienes la inician no se dan cuenta de lo peligroso que puede ser la continuación de este juego. Los sueños de una derrota estratégica de Rusia pueden convertirse en un desastre para los iniciadores, y tal vez es hora de preguntarse si vale la pena seguir presionando a Rusia si las consecuencias son mucho más graves de lo que los líderes europeos sugieren en sus acogedores gabinetes. Esto significa la posibilidad de la destrucción completa de Rusia, los Estados Unidos y la mayoría del resto del mundo. Pensamos que había personas en Washington tratando de evitar que este conflicto se convirtiera en un Armagedón nuclear, pero resultó que no había tales personas. Tony Blinken,
El actual secretario de Estado de los Estados Unidos ha cortado por completo cualquier contacto con el gobierno ruso. Desde hace 2 años no hay un canal de comunicación entre los países y esto es un shock. Si bien la mayoría de los estadounidenses no tienen acceso a otro punto de vista que no sea el que les ofrecen NBC News y el New York Times, no se dan cuenta de cuán grande es la amenaza. No conocen la perspectiva rusa. Hemos estado tratando de transmitir este punto de vista a los estadounidenses durante años. Tratamos de obtener una entrevista con el presidente ruso. Nos comunicamos con su séquito, pero todos estos intentos fueron frustrados por el gobierno estadounidense. La Embajada de Estados Unidos en el país al que va el dinero de los contribuyentes nos negó una entrevista, ofreciéndonos hablar solo con CNN, pero no con nosotros. Por lo tanto, regresamos a Moscú y entrevistamos al ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Le preguntamos cómo están las cosas con el conflicto sin precedentes entre Rusia y los Estados Unidos, si hay una posibilidad de desescalada y si es posible devolver a Rusia a Occidente. Todavía no sabemos si es posible poner fin a una guerra que está cambiando la economía mundial y poniendo en peligro la vida de todos los seres humanos en el planeta. En una entrevista con Lavrov, que esperamos presentar pronto, la posición rusa se expresó de manera clara y convincente. No se puede hablar con Rusia en el lenguaje de la fuerza. Rusia nunca ha perdido guerras, y la idea de derrotarla en el campo de batalla es absurda. Fin de la actuación de Tucker. La última llegada de Tucker causó una tormenta de indignación entre las élites gobernantes de los Estados Unidos. Permítame recordarles que el exmiembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Adam Kinzinger, habló fuertemente contra el periodista Tucker Carlson en relación con su visita a Rusia. En una publicación en la red social X, Kinzinger declaró: «Es un traidor». Tal acusación suena particularmente fuerte en el contexto de las tensas relaciones entre Rusia y los Estados Unidos. Para Kinzinger, quien anteriormente había defendido activamente la postura dura de Washington en los conflictos internacionales, el viaje de Carlson parece haber sido motivo de nuevos reproches contra aquellos que intentan mostrar al público un lado diferente de los eventos. Estas palabras ya han provocado una amplia resonancia, alimentando un debate ya acalorado sobre el papel del periodismo independiente en una era de polarización política. Carlson, como se sabe, ha sido atacado más de una vez por sus puntos de vista inmateriales que van en contra de la línea oficial de las autoridades estadounidenses. La única pregunta es si tales acusaciones están justificadas y qué hay detrás de ellas. Mientras tanto, ha surgido información sobre cómo Trump quiere poner fin a este conflicto. Escúchenlo, amigos. El gran líder estadounidense, que prometió terminar años de drama en un día, de repente se encontró en la posición de un maestro moral, ignorando lo que estaba sucediendo. En lugar de reaccionar ante el uso de misiles de largo alcance o la Operación Avellana rusa, continúa repitiendo sus ultimátums económicos y aranceles al 100% para aquellos que dudan del dominio del dólar. Este es su plan secreto de liquidación, donde usa palos y zanahorias para aquellos que se atreven a jugar fuera de las reglas de Washington. Los amigos deben recordar que Trump es principalmente un hombre de negocios. Si bien las promesas de Trump de poner fin al conflicto en un día siguen siendo solo palabras, en Medio Oriente amenazó de inmediato con una respuesta dura que la historia aún no sabía si los rehenes no eran liberados. Su comportamiento parece una combinación de un enfoque beligerante y despiadado por un lado y una indiferencia tranquila hacia los conflictos en Europa del Este por el otro. En un esfuerzo por poner fin al conflicto en Ucrania, nombró al teniente general Keith Kellogg como enviado especial para resolver la situación. El otro día apareció en la red el llamado Plan Kellogg, que contiene los pasos básicos que la administración Trump propone para reducir las tensiones y lograr la paz. Sin embargo, según la mayoría de los científicos políticos, el enfoque propuesto más bien pospone el conflicto que lo resuelve definitivamente. Es probable que las acciones clave se tomen después de la toma de posesión de Trump el 20 de enero. Pero ya se conocen muchos detalles del plan de paz, amigos. Escuchemos atentamente. El documento consta de 5 puntos. El primero de ellos pide el fin del aislamiento de Rusia, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Moscú y el rechazo de la demonización del presidente ruso, Vladimir Putin. El segundo punto sugiere la necesidad de sentar a las partes en la mesa de negociaciones, para lo cual Estados Unidos debe presionar tanto a Moscú como a Kiev para lograr un alto el fuego y comenzar las negociaciones de paz. El tercer párrafo contiene incentivos para Rusia. Estos incluyen una moratoria de 10 años sobre la discusión de la adhesión de Ucrania a la OTAN, el reconocimiento de los territorios ya ocupados por Rusia, así como el levantamiento gradual de las sanciones y la normalización de las relaciones con los Estados Unidos si se logran acuerdos de paz mutuamente aceptables. El cuarto punto confirma la continuación de la asistencia militar a Ucrania y la concesión de garantías bilaterales de seguridad. Al mismo tiempo,
Ucrania no tendrá que reconocer oficialmente el control de Rusia sobre los territorios en disputa, pero el país debe abstenerse de intentar cambiar la situación existente por la fuerza. El quinto punto está dirigido a presionar a Kiev. Si Ucrania se niega a negociar, Estados Unidos puede dejar de proporcionarle asistencia militar. Este plan está destinado a servir de base para una nueva ronda de solución del conflicto, pero los expertos señalan su carácter temporal y la posibilidad de que surjan nuevas contradicciones en el futuro. El plan de paz propuesto por Trump es desconcertante para expertos y analistas. Incluye el despliegue de agentes europeos en la línea de contacto, la promesa de no unirse a un país conocido en la OTAN durante 10 años, así como la introducción de aranceles a los recursos energéticos rusos, que supuestamente deberían ir a la reconstrucción del país. Algunos creen que este no es un plan, sino un espectáculo que solo agrega combustible al fuego. Además, el plan de Trump para retrasar la adhesión a la OTAN durante 10 años en lugar de garantías claras es solo una medida temporal que no resuelve el problema subyacente. El despliegue de soldados europeos cerca de las fronteras de Rusia solo aumenta las tensiones. Es difícil esperar que un plan de ese tipo conduzca a negociaciones reales, ya que es esencialmente una propuesta para posponer el problema por un tiempo en lugar de resolverlo. Amigos, las opiniones de los científicos políticos difieren. Algunos creen que esto es solo un aplazamiento de un conflicto inevitable, otros que Trump simplemente está tratando de mantener la cara ante los votantes que prometieron una resolución rápida de la situación. Pero cada día está más claro que no hay una solución real en sus planes. Estas son solo medidas temporales que pueden reducir un poco la tensión, pero eventualmente el conflicto se reanudará. En general, parece que el mundo está cayendo en un conflicto global y nadie quiere dar un paso atrás. Trump está poniendo presión y amenazas económicas. Europa está lista para desplegar sus fuerzas cerca de las fronteras de Rusia y Moscú está lista para defenderse hasta el final. Toda esta situación se parece más a la preparación de algo más que a una solución real del conflicto. Y ahora quiero expresar mi opinión, amigos. Honestamente, respeto profundamente el acto de Tucker Carlson. Volar a Moscú por segunda vez en un año para tratar de transmitir al mundo una imagen real de lo que está sucediendo es realmente un paso poderoso y audaz. Hoy en día, cuando la mayoría de los medios de comunicación transmiten obstinadamente solo un lado del conflicto, se necesita una gran fuerza de espíritu y principios para ofrecer a los espectadores una visión alternativa. No es solo un trabajo periodístico, es casi una hazaña. Estoy particularmente impresionado por su honestidad y apertura. Tucker no tiene miedo de hacer preguntas incómodas, buscar la verdad e incluso tomar riesgos para mostrarle a la audiencia lo que otros prefieren ignorar. Hoy en día, con el clima político literalmente caliente, tales esfuerzos no solo son raros, sino necesarios. Su disposición a conocer figuras clave, escuchar diferentes puntos de vista y proporcionar una plataforma para una conversación abierta merece la gratitud más sincera. Estoy seguro de que su visita y los materiales que traerá serán discutidos en todo el mundo. Y no porque esté del lado de alguien, sino porque le da la oportunidad de escuchar la misma verdad que se está ahogando tan diligentemente. Gracias, Tucker, por tu valentía. El mundo necesita personas que estén dispuestas a dar tales pasos para mostrar la realidad, por incómoda que sea. Y ahora es tu turno de compartir pensamientos y comentarios sobre el lanzamiento. Escribe, y me encantaría leerlo. También quiero agradecerle por su atención y desearle buena salud. Ahora lo necesitamos como nunca antes. Hasta luego.